Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. La plataforma de colaboración y difusión más relevante en Latinoamérica, con voces de reconocidos expertos en los distintos temas que rodean a la seguridad en línea. Un evento que reunirá a una audiencia de más de 600,000 personas y 60 organizaciones en importantes conferencias, paneles, entrevistas, talleres y mucho más en los meses de junio a octubre de 2023. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, promovemos y elevamos el nivel de conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales de forma segura, con valores como educación, colaboración, innovación, inclusión y diversidad, logrando generar contenidos y conversaciones de suma importancia para usuarios finales de todas las edades, condiciones físicas, nivel socioeconómico y comunidades, instituciones educativas, así como para pequeñas, medianas empresas y organizaciones públicas. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, te estamos buscando para formar parte de nosotros, participar y contribuir a la construcción de un ecosistema digital seguro y confiable, porque la seguridad es un asunto de todos. Participa como conferencista, vocero, embajador, anfitrión de sede, patrocinador y miembro del comité. No lo pienses más y únete para ser parte fundamental del gran impacto social que tiene el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Más información en festivalciberlatam.org o contáctanos en comunicación@festivalciberlatam.org. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Muchísimas gracias a todas y todos. Creo que ya estamos conectados, creo que además ya están ustedes también en las diferentes plataformas pudiendo ver la sesión del día de hoy. Mi nombre es Carlos Hernández y antes que todo quiero agradecer al Festival de Ciberseguridad de Latinoamérica el haberme invitado y poder conectar con todas y todos a lo largo de la región. Creo que es una de las actividades más plausibles que podemos encontrar en América Latina, porque empezamos, como decía el video, además a conectar a la parte mucho más directa en unos temas tan importantes y sustantivos como es el tema de la ciberseguridad a lo largo de varios meses, ¿no? Y por lo cual además me permito felicitar a todas y todos que hacen posible esta organización. A mí me tocó el día de hoy hablarles de comunicación estratégica como una herramienta de resiliencia ante los incidentes y ataques cibernéticos que ya sean desde el sector público o sus empresas desde el sector privado sean víctimas de estos fenómenos que además van creciendo como lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Una disculpa primero que nada si no me ven muy bien, porque además hoy estamos aprovechando además las bondades de la tecnología, ¿no? Conectándome desde fuera de casa porque la agenda así me lo demandó, pero la idea es que me escuchen y todavía mejor que vean la presentación, que además se los compartiré a las y los organizadores para que ustedes puedan tenerlo y poder consultar al respecto. Bien, pues vamos a empezar, si les parece muy bien, y a lo mejor escucharán ahí algunos ruidos de carro, pero véanlo como el sonido de ambientación, además de todo lo que está pasando seguramente en el ciberespacio de manera generalizada, ¿no? Esta es una alarma de la presentación, ¿no? No nos asustemos, pero es que quiero llamar la atención porque tenemos una problemática muy particular, ¿no? Estamos hoy hablando del tema de ciberseguridad, porque cada día es un fenómeno que va creciendo, que está tomando los lugares como una de las amenazas a la sociedad de manera generalizada, ¿no? Y quiero sacarles 3 fotografías de 3 estudios, si bien no iguales, pero sí con metodologías similares,
que nos busca dibujar qué es lo que está pasando, ¿no? Primero, desde el punto policíaco, ya es una preocupación y como seguramente además mis colegas se lo han estado diciendo a lo largo de estos días, obviamente la pandemia hizo que hubiera una aceleración digital, no solamente en México, sino a nivel mundial. Esto nos ha permitido tener una mayor conectividad, interconectividad también entre diferentes dispositivos, utilizar cada vez más estas herramientas. De alguna manera de ahí viene para ser resilientes ante cualquier fenómeno, en este caso de salud natural, que pudiera colapsar el mundo como pasó hace un par de años, ¿no? Pero eso también generó oportunidades para pues, los que no se comportan en un estado de derecho y para que buscan también de manera pues no legal aprovecharse, ¿no? Y el organismo internacional de policía, Interpol, que seguramente ustedes conocen muy bien, ya identifica en su informe para el año 2022 entre los principales delitos a nivel transnacional, pues los ciberdelitos. Y es que como ustedes ven en la gráfica, pues esta digitalización además son herramientas o es infraestructura que sirve también a la delincuencia y que además se interconectan con otros delitos. Tenemos delitos como la delincuencia organizada, tenemos delitos como el terrorismo, los diferentes mercados ilícitos, llámese el de drogas, pues también tuvo que ser resiliente durante la pandemia y también aprovecharon estas plataformas que se pusieron a disposición y que se generó esa aceleración. Sin duda, en el informe algo que se puntualiza de manera muy especial es que el ransomware para los Estados miembros ya es una amenaza o alta o muy alta, dependiendo de las regiones en las que se encuentran. Pero aquí viene algo muy importante, se va a intensificar en los próximos años. Y ustedes imagínense también a qué nos referimos con esa intensificación, ¿no? Tuvimos no hace mucho un ataque de ciberseguridad en el cual se sustrajo mucha información sensible a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría por excelencia dedicada a la seguridad, ¿no? En México particularmente, para los que nos ven en otros países, pues es de especial relevancia porque es donde esta administración está dándole muchas responsabilidades para atender una problemática que nos aqueja a todos los mexicanos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Se vendrá identificando, si también hace no más de un mes, 2 semanas por ahí, Colombia, si no estoy mal, para Ecuador, un par de países alrededor también fueron atacados y colapsó parte de los sistemas de gobierno, ya de una forma más colectiva. Entonces, hablamos de intensificación, ¿a qué qué se podría estar refiriendo este documento? No obstante, también tenemos al Fondo Económico Mundial, ¿no? Este espacio más dedicado a los líderes empresariales que se reúnen también cada mes a conocer sobre las diferentes problemáticas y algo muy parecido en uno de los reportes que ellos hacen para este año 2023, particularmente sobre ciberseguridad, que más o menos es una entrevista a los diferentes líderes empresariales y además especialistas en temas de ciberseguridad, pues básicamente el 90% de ellos hablan de que es probable que se produzca un evento cibernético de gran alcance en los próximos, fíjense nada más, 2 años, ¿no? En el año 2025 podría suscitar esa situación. Y entonces, otra vez, hagamos ese ejercicio de imaginación a qué nos referimos para que esto pudiera suceder y cómo se va a reflejar en mi organización, en mi empresa, en mi institución. Y muy recientemente, no sé si ustedes lo han visto, pero esta organización de la sociedad civil que se llama Global Initiative sacó su segundo informe del índice global de la delincuencia organizada. Queremos ver a nivel global y medir en la medida de lo posible, porque obviamente no son productos o no son elementos medibles los mercados ilícitos. Y si bien
no tiene una situación particularmente catastrófica como en el caso del World Economic Forum o Interpol, sí es uno de los mercados nuevos que están analizando. Este reporte se hace cada 2 años. En el año 2021 no estaban los delitos cibernéticos como uno de los temas preocupantes, además que tiene una relación particularmente con la delincuencia organizada transnacional, con los mercados ilícitos. Seguido de otro elemento muy útil además para estos mercados, que son los delitos financieros, que cuando además juntamos temas de ciberseguridad con temas de delitos financieros, como podría ser el lavado de dinero, también nos metemos a espacios que además todavía son poco entendibles. Déjeme darle rápidamente un ejemplo, ¿no? Algo que se ha estado evaluando a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, son diferentes comportamientos. ¿Qué pasa cuando hay un ciberataque? Si alguno de ustedes lo ha experimentado en su organización, muchas de las veces lo que se ha desarrollado además en los diferentes países son firmas especializadas para atender esos casos, ¿no? Bueno, pues esas firmas, una vez que se da la atención que se requiere para esa situación, lo que, y en el caso de que además se pague el rescate, digamos así, por un tema de ransomware, se paga un rescate. ¿Qué es lo que hace generalmente la empresa? Le paga los servicios por atender la crisis a la firma, pero además le pide facture lo que se compró en temas de criptoactivos, con lo cual se le pagó a las personas que encriptaron la información. Entonces, ahí es evidente para hoy los que estamos analizando esos fenómenos que se está además participando en un fenómeno de lavado de dinero. O sea, y eso además es sancionable ya en muchísimas jurisdicciones de manera muy importante, que podría afectar incluso las operaciones de tu empresa en este caso, ¿no? Generalmente los países no, no proporcionan esos pagos que solicitan cuando se les secuestra esta información, pero sí las empresas. Entonces, veamos cómo la verdad es que el contexto en el que nos estamos enfrentando tal vez no es el más eficaz, el, eh, eh, el que se vea que vamos saliendo de este problema y más, sino todo lo contrario, se va acrecentando. ¿Cuál va a ser la diferencia, ¿no? En tu organización es si estás o no estás preparado. Porque, ojo, y yo imagino que además las y los colegas que han estado participando en este foro se los ha recalcado, pero, y si no, y porque no han estado en ese momento, yo lo hago, pero todas las organizaciones, sean públicas o sean privadas, van a sufrir en algún momento un ataque cibernético. Y si no tienes dimensionado todos estos contextos de los que te estoy hablando, pues la gran diferencia va a ser si estás o no preparado. Y esa diferencia, ¿dónde se va a ver? Además de las sanciones que pueda ser atribuible por el hecho de si eres a lo mejor una institución financiera en donde una Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que vigilar que tengas herramientas y protocolos de ciberseguridad, y de no ser el caso, además te puedan sancionar de una manera importante que ponga en peligro la operación de tu negocio, pues vas a ver afectado en algo todavía mucho más relevante que de eso. Digo, la sanción la pagará seguramente si tienes las posibilidades la unidad económica, pero la reputación es la parte más sensible de la organización. Y si hablamos de México, por ejemplo, en esta situación, pues prácticamente los diferentes informes, tanto del sector público como del sector privado, hablan de manera especial que en América Latina es de los más atacados, de los más afectados por este fenómeno. Y esto, ¿no? Desafortunadamente, pues va a generar además, va a seguir, ¿no? Hay nuevas amenazas, esas amenazas van evolucionando y nosotros cada vez menos los vamos entendiendo. Y además cada vez menos los vamos entendiendo porque no es nada fácil en los contextos en los que nos estamos moviendo si estamos hablando en temas de ciberseguridad. Por un lado, ¿quiénes son los perpetradores? ¿No? No son solamente estos grupos de la delincuencia organizada que estábamos muy bien identificados y que más o menos entendemos, ¿no? Que tienen una actividad criminal,
sino además, ¿no? Tenemos otros actores que no, tal vez no nos estaríamos imaginando, como los propios gobiernos o las empresas o los activistas, que son grupos que más están enfocados sus ataques por razones políticas o por razones religiosas, ¿no? Pero si somos empresa, parte de nuestro mismo sector pudiera estar promoviendo estas prácticas. En una capacidad o en un escenario en donde se está industrializando la economía de los ciberdelitos. O sea, hoy, así como hay soluciones para atender esta problemática, hay toda una industrialización de actores que están desarrollando las tecnologías a efecto de vulnerar las herramientas o los softwares que están proveyendo el tema de ciberseguridad. Y eso no lo vemos, ¿no? Eso no está, ese mercado no lo estamos viendo, y estos son los que proveen todos estos servicios a todos estos actores que pudieran estar desarrollando esa situación. Y dos, además, las tecnologías cada vez las vamos entendiendo menos. Ahorita estamos en boga en un tema de inteligencia artificial. La semana pasada me senté con un especialista en temas de ciberseguridad y me decía, la verdad es que hablar de ChatGPT ya es obsoleto. Imagínense. Y nosotros, en el caso mexicano, pero también en muchos casos de la región latinoamericana, todavía no terminamos de entender esto que es la inteligencia artificial generativa. En muchos no tenemos los marcos adecuados para enfrentarla, ¿no? Y esto ya está quedando obsoleto. Hay ahora una especie de agentes, ¿no? Que están saliendo, que la gran diferencia será de manera particular es el ChatGPT. Tú lo estás entrenando, el agente, por eso se le llama así, solo le tendrás que dar la orden. Y él aprenderá como pueda, se meterá a ChatGPT, se meterá a las páginas, tendrá que hackear si no tiene límites, hackeará las diferentes páginas, ¿no? Los diferentes sistemas, porque su misión es cumplir las instrucciones que tú le has dado. Y entonces ya empezamos a un nivel todavía superior de la inteligencia artificial, y los gobiernos, generalmente las políticas públicas, todavía no pueden entender todo el tema de inteligencia generativa artificial, ¿no? Y finalmente, también otro contexto en el que estamos es que, y aquí yo creo que todas y todos ustedes me entenderán, la ciberseguridad no es un elemento estratégico de tu empresa. ¿A qué nos referimos con que sea un elemento estratégico de tu empresa? ¿No? Uno, que sea algo que la empresa, que la unidad vea como un elemento multidimensional. O sea, esto te puede afectar a todos los niveles, al CEO, al director general, pero también a los niveles más bajos de tu organigrama dentro de la organización. Nadie está exento de poder permitir abrir la puerta a un ataque cibernético. Esto es un fenómeno global, y en un mundo interconectado que buscamos, ¿no? Porque ahora lo buscamos, cada vez digitalizamos más nuestros procesos, nuestras relaciones, pues tiene que ser una preocupación de tu unidad de negocio. Y segundo, hay una proyección al alza. No estamos resolviendo la problemática, todo al contrario, se está expandiendo aún cada día más. Y si bien hay ciertos protocolos, ¿no? Que ya las diferentes firmas han creado, hay estándares de cómo atender una situación de crisis cibernética. El tema del cual yo les vengo a hablar es particularmente enfocado a la comunicación, porque muchos de estos protocolos no tienen este componente de cómo vamos a salvaguardar dos cosas, yo diría. El riesgo reputacional de la empresa, pero si estamos hablando que las diferentes instituciones especializadas nos están comentando que va a haber un ataque masivo, que esto va en aumento, seguramente también la seguridad, la integridad y no quiero ser catastrófico, pero tenemos que tomarlo en cuenta, la vida de las personas. Hay algunos, por darles un ejemplo, hay algunos elementos que todavía están investigando, ¿no? En el caso que desafortunado que está pasando ahorita a nivel internacional en Israel,
Los cuestionamientos principales es, ellos han desarrollado una capacidad de inteligencia muy importante y nadie se podría imaginar que pudiera suceder algo así. Hoy se está hablando además de una falla, de una de las peores fallas en la inteligencia mundial, pero hay algo particular que se está observando, que es muy posible que ellos quedaron ciegos porque hubo un ataque cibernético que les colapsó por algunos momentos sus sistemas, y esa fue la oportunidad para que los terroristas pudieran ingresar a Israel y hacer lo que hoy prácticamente seguramente todas y todos sabemos. Entonces vean cómo es crucial, ¿no? También incluso para la vida cada vez más estos sistemas. Y en ese sentido, pues tenemos que apoyarnos de diferentes herramientas, porque ojo, y esto también creo que es importante, la ciberseguridad que va a ser desarrollada de manera intencionada por nuestras organizaciones. Esa es la parte diferencial de cualquiera, a lo mejor, otra estrategia de comunicación o otras herramientas como el marketing, etcétera. Nosotros vamos a desarrollar un ejercicio de comunicación estratégica para crisis cibernética. De comunicación. Este trabajo de comunicación estratégica tiene además que ser el vínculo entre qué está pasando durante la crisis, ¿no? Lo que estemos trabajando de manera operativa y el público, cómo queremos que se comporte durante esa situación las personas, nuestros clientes o el público a la cual se ve reflejada o en el cual se ve materializada las afectaciones por tener nosotros la experiencia de un ataque cibernético. Es una herramienta, ¿no? En donde vamos a, entre otras cosas, además, gestionar este ejercicio, porque lo que queremos es generar un sentimiento de tranquilidad y darle certeza que, si bien a lo mejor hemos sido vulnerados, cuál es el grado de vulneración y qué es lo que estamos haciendo para atender la situación. Y en ese sentido, lo que buscamos es, primero, evitar que incremente la crisis. O sea, ya tenemos una situación que, entendámoslo, está fuera de control de nuestras manos. No queremos que todavía esto se acrecente. Dos, poder manejar el riesgo reputacional o del gobierno o de la empresa, de la entidad que ha sido atacada. Y tres, esa es la parte, y yo desde que he estudiado este tema, y además creo que es el que menos se observa, es ser resilientes. ¿Cómo vamos a continuar con nuestras operaciones a reserva de estar en una situación de crisis? ¿Cómo vamos a restaurar las operaciones derivado de las consecuencias que me haya generado ese ataque de ciberseguridad? Y lo más importante, ¿cómo voy a seguir aprendiendo? ¿Cómo voy a seguir madurando? En la plática que les comentaba la semana pasada, también nuestro experto en tecnologías de la información y en todo el tema de inteligencia artificial me decía, oye, la ciberseguridad cada vez es menos atractiva para las organizaciones, porque además no le están entendiendo, ¿no? Ellos sí me ven como un doctor, tienen una situación, no, primero no son preventivos, se esperan hasta que los ataquen. Porque además, cuando yo llego a las empresas, a las organizaciones, a hablar de ciberseguridad y hablar de inversión y hablar de prevención, ellos parece que dijimos todo lo contrario, lo ven como un gasto. Me contactan cuando ya está el ataque. Y parece que yo soy una especie de doctor que solamente doy una vacuna y resuelvo la situación, pero ojo, yo podré resolver la situación en ese momento, pero esto va a ser continuo. Tengo empresas que han sido atacadas más de una vez y además, gracias, entre comillas, ahí sí lo entrecomillo, a ChatGPT, que es lo que los expertos ya en temas de software están identificando,
Hoy los ataques son todavía mucho más especializados. Entonces, cada vez me cuesta más trabajo atender, ¿no? Y todo eso es cómo van a ser resilientes, cómo van a aprender y en lugar de solo pensar en el especialista como un médico que va a dar un paracetamol, ¿no? O que va a dar una medicina mágica que va a solucionar el tema de los sistemas, cómo maduramos y aprendemos a realmente tener toda una infraestructura, pero además también protocolos y capacidades de los recursos humanos para atender el tema de ciberseguridad. Ahí la comunicación puede ser muy interesante para construir todo eso. ¿Cómo podemos construir una estrategia de comunicación ante crisis cibernéticas? Hay diferentes elementos, desde comprender la crisis, desde entender los riesgos. Con eso vamos construyendo el plan, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer durante esa situación y cómo vamos a recuperarnos? Déjenme ver si hay alguna pregunta. Bueno, creo que esas las vamos a contestar un poquito al final, pero muchísimas gracias por las preguntas. La crisis, comprender de la crisis, tenemos que empezar primero a saber qué debemos entender dentro de mi organización, qué es la crisis. ¿Qué va a ser eso que no me va a permitir tener una operación como es común en mi organización, en mi empresa, en mi institución pública, que además ponga en peligro la operación de esta, ¿no? Tenemos que conocernos muy bien como instituciones o como empresas si fuera parte del sector privado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede durante una crisis? ¿No? ¿Cuánto va a durar esa crisis? Hay crisis que pueden durar seguramente un par de horas, pero hay otras crisis que pueden tardar días. Y en ese sentido, hay que administrar al personal porque muchas de esas ocasiones el personal podría estar trabajando 24/7, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar trabajando el personal 24/7? ¿Cómo deberíamos organizar los horarios? O sea, todo ese tema es desde la lógica de yo empresa, cómo podría experimentar una situación de esta naturaleza. Dos, hay que entenderla, ¿no? Y entenderla significa, uno, documentarla. Pongámosle nombre y apellido, describámosla. ¿Cómo es? Yo estaba haciendo ejercicios de esta naturaleza en diferentes países, ¿no? ¿Cuáles serían las diferentes situaciones? Y nosotros tenemos muchos sesgos, porque solamente pensamos en ciertos riesgos muchas veces o que ya hemos experimentado o que hemos visto que a lo mejor la organización similar a nosotros lo ha hecho, pero que tenemos que ser más creativos, que tenemos que imaginar lo inimaginable. Les reitero, la pandemia era inimaginable. Nadie se iba a pensar que el mundo iba a pararse no 2 días, no una semana, sino prácticamente un año. Y eso implicó que a pesar de que mucho se había escrito de los peligros a la seguridad internacional de temas de salud como la pandemia, pues eso no importó y prácticamente los gobiernos y las empresas nunca estuvieron preparadas para una situación de esta naturaleza. Ya la tecnología además nos aportó ahí un elemento que nos permitió salir en algunos casos, no en todos, del paso, ¿no? Entonces, conozco mi organización y le doy nombre y apellido a ese riesgo. Dos, a ese riesgo que podría ponerme en una situación de crisis. Dos, ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi organización si eso realmente sucede? ¿No? ¿Dónde lo puedo catalogar? ¿Es una probabilidad baja? ¿Es una probabilidad alta? O sea, si realmente se genera una situación de esta naturaleza, ¿qué implica en mis operaciones? Tres, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Cuáles son mis capacidades, mis habilidades, los recursos humanos que me van a permitir
hacer una gestión, ¿no? De esta situación. ¿Qué tanto es que suceda o no suceda? ¿Qué tanto? ¿Cuál es la probabilidad de que esto pase? Y en ese sentido, esta amenaza, ¿qué naturaleza es? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es alta crítica? ¿Es media? Derivado de ese impacto en las operaciones de mi organización. Y esto lo podemos hacer con diferentes metodologías, atendiendo a la naturaleza de la organización, atendiendo a la naturaleza también del sector en donde se desarrolla, pero es información básica que ustedes deben de tomar efecto de poder tomar las mejores decisiones, porque cada vez vamos evolucionando en estas herramientas. Y además hay momentos importantes en donde todavía vamos a meter el acelerador, si bien a nivel global o a nivel regional, incluso a nivel nacional, para mejorar e incrementar nuestras capacidades tecnológicas y digitales. Les doy un ejemplo muy concreto: nearshoring, ¿no? Nearshoring, esta relocalización de empresas en donde a nivel mundial, particularmente de las regiones, de la región asiática, de los países asiáticos, que buscan estar cada vez más cercanos a sus mercados por diferentes motivos, pero generado, entre otras cosas, por las diferentes guerras y por la pandemia. Hoy México de esta situación, de este fenómeno. Bueno, para que, entre otras de las cosas, entre muchas cosas, estar preparado para mejor aprovechar este momento, particularmente el caso de las empresas mexicanas, pues es seguramente desarrollar capacidades tecnológicas, ¿no? De toda esa cadena de valor que puede ser útil para estas grandes empresas que buscan posicionarse. Entonces, vamos a desarrollar capacidades, pero al tiempo, en el mejor de los casos, yo espero que así pase, desarrollar esas capacidades en el mejor de los casos, pero eso también permitirá que tengamos esta mayor interconexión y demos oportunidades a esta delincuencia que, como ya vimos, puede venir desde diferentes frentes. Con todo ese conocimiento, pues vamos a armar lo que se debe conocer como un plan anticrisis, ¿no? Desde cómo nos vamos a coordinar, ¿no? ¿Quién es el equipo de comunicación anticrisis, ante la crisis? ¿Quién va a estar interactuando en el momento inmediato en el que sabemos que tenemos una situación? ¿Cómo vamos a estar administrando ese personal? ¿Y cómo se tiene que comunicar con otros equipos? Y esto es relevante porque muchas veces el equipo de comunicación lo dejamos ahí relegado, tenemos una situación, están en el cuarto de guerra todo el equipo técnico y además estratégico de la institución, y entonces tenemos mensajes equivocados, ¿no? De diferentes instituciones que quieren a lo mejor hablar sobre el caso que está sucediendo, ¿no? Y de estos casos y de estas situaciones ha habido un sinnúmero de ejemplos. En uno de los casos que fuimos a capacitar en Colombia para esta situación, pues nosotros teníamos nuestro ejercicio ahí, ejercicio de simulación, pero ellos nos decían: oigan, parece que vinieron a documentar lo que pasó, ¿no? Porque efectivamente en una de las primarias, de las elecciones primarias, ¿no? De la pasada votaciones presidenciales, hubo por ahí un rumor que había un ataque cibernético para la institución electoral, si no estoy mal, ¿no? Y diferentes instituciones e incluso partidos salieron a declarar los que ellos se imaginaron. Y no teníamos al posible víctima, la institución que era la posible víctima, diciéndonos si era o no cierto, ¿no? Entonces, había una desorganización que la gente obviamente empieza a generar una desconfianza de la ya de más desconfianza generalizada, yo diría, que tenemos en nuestras instituciones desafortunadamente gubernamentales. ¿Quién se va a dedicar en la relación con los medios, ¿no?
¿Quién va a tener esa comunicación, ese contraste con ellos? En un mundo, además, ¿no? En donde estos temas tan técnicos hay que hablarlos de manera mucho más sencilla, de digerírselo a los medios de comunicación. Y eso implica también identificar actores, ¿no? ¿Quiénes son los actores, además, que me pueden ayudar a tener una administración de esta situación de riesgo? ¿Solamente es la víctima, institución víctima que fue atacada? Hay toda una serie de actores que están envueltos en los diferentes temas en las cuales esa institución seguramente está trabajando y además particularmente en materia de ciberseguridad. Entonces, ¿a quiénes otros actores, no solamente de mi espectro, ya sea empresarial o del sector público, sino también puede ser la academia, ¿no? También puede ser eh, algún espacio. En algunos, por ejemplo, en estos ejercicios que les comento que hicimos en Perú, México y en Colombia, algunos identificaban influencers o actores, pero particularmente a lo mejor que habrían sufrido algún ataque en particular, porque ellos ya habían estado sensibilizados y tenían la mejor forma también de comunicar ciertos aspectos de una crisis, no toda la crisis, ciertos aspectos. ¿Cuáles son mis canales de comunicación? Muchos nos vamos también nuevamente con los sesgos que hoy las redes sociales son los medios de los canales de comunicación por excelencia, porque son los 140 caracteres que la gente habla. Bueno, sí, pero ¿qué pasa con otros actores que todavía siguen usando, otras poblaciones que siguen usando los canales tradicionales? Aún tenemos grandes noticieros que se escuchan y se ven a nivel nacional, ¿no? Por la televisión. En cada uno de nuestros países, prácticamente la población todavía identifica esos canales. Claro que hay una población que ha migrado hacia otros canales, pero no son los únicos y sobre eso habría que hacer productos en los que cada uno se adecue para comunicar lo que está pasando. ¿Cuáles son los mensajes claves? Y en el trabajo del plan de comunicaciones, que vayas construyendo esos mensajes, ¿no? Porque además te estás imaginando los escenarios en los cuales ustedes podían caer. Y en ese sentido, ya tenemos una preparación inicial, ¿no? Ya tenemos algo en lo cual podemos de manera inmediata salir, ¿no? A efecto de ir viendo cómo va evolucionando y nos vamos comunicando con las áreas internas sobre la situación de crisis. Y esto implica tener un marco de objetivos, tener un marco de acciones, etcétera. Y lo más importante, que sea aprobado por el nivel más alto dentro de la organización. Y dos, que además sea un plan de revisión constante. No es una herramienta que se construye una vez y nunca más hasta que en el peor de los casos tenemos una situación de crisis, volteamos a revisar. No, esto es un plan que a pesar de que no tengamos ataques, tiene que ir revisándose de manera periódica porque, como les digo, los ataques van evolucionando y sobre eso ustedes también tienen que ir generando sus escenarios que puedan desarrollar esta crisis, estos planes, ¿no? El tema es, esto es un proceso de manera importante ya en el punto álgido de la comunicación. Hay que desarrollar los guiones centrales, hay que establecer ya desde antes la comunicación con esos canales y con esos medios con los cuales yo quiero tener esa relación al momento de esta situación. Hay que monitorear cómo va la secuencia de mis comunicaciones porque la idea es generar esa tranquilidad. Hay que ver en algunos espacios, en algunos momentos, oye, es importante tener una declaración. ¿Quién lo va a dar? Lo va a dar el ministro, el CEO, que además va a recibir preguntas de la comunicación y que no está entendiendo desde el punto de vista técnico qué está pasando, o a lo mejor tenemos un portavoz o tenemos a un especialista. Ahí tendríamos que identificar, dependiendo el tipo de amenaza también,
cuál es esa declaración y el objetivo de la declaración provisional para tener a ese portavoz y además ese portavoz que se pueda desarrollar en los distintos canales, ¿no? A lo mejor el portavoz que va al más alto nivel, el ministro, el secretario, el CEO de la empresa, lo hacemos en un espacio que revista la necesidad de su presencia y a lo mejor en una conferencia de prensa mucho más técnica, tenemos al portavoz, al especialista de tecnologías de la información. Alguien que además tenga la habilidad, y si no también dentro del plan habrá que capacitarlo, de tener esa comunicación con los medios, que además muchas veces no es sencillo de generar. Y por último, y con esto termino, y lo que les damos es una visión muy general, pero los elementos básicos que ustedes ya pueden utilizar para ir construyendo un plan, y si no en dado momento con mucho gusto les ayudamos, ¿no? Pero el último tema es, tenemos que construir objetivos que además sean medibles, porque si además pasa la situación de crisis, tengo que ver qué es lo que pude cumplir y qué no pude cumplir, en donde no fui lo debidamente certero ante una situación que podría suceder a mi organización, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Y qué puedo hacer mejor para esta parte última e importante? Tenemos que reconstruir la reputación de nuestras organizaciones desde el primer momento que ya tenemos la afectación. Porque además no es que solamente salgamos a los medios de comunicación. El día de ayer incluso una amiga me hablaba y me decía, oye, ¿qué hago? Porque una de estas aerolíneas de bajo costo europeas, que yo compré un boleto hace un par de meses, ya hice el viaje y demás, me acaba de mandar un correo diciendo que es muy probable que sufrieron un ataque cibernético y que hoy mi información bancaria está a disposición de desconocidos. O sea, desde ese momento, que en este caso la empresa solamente fue una comunicación a sus clientes, o sea, no lo estamos publicitando en los medios de comunicación, ya perdimos la confianza de ese cliente. De entrada te diría, ya no va a comprar boletos en esa empresa, porque además a ella le causaste un tema de molestia. Uno, está en este caso en México, ella es de un país europeo, se movió por el país europeo comprando ese boleto y hoy aquí en México tiene que bloquear esa tarjeta por cualquier situación que utilizó para la compra que pudiera generarse. Y entonces tiene que buscar otras formas mientras está en este país, obtener dinero para poder moverse y regresar allá y hacer lo que tenga que hacer para efectos del banco para reanudar su tarjeta. Yo con eso lo dejo, pero porque imagino que ya estaremos sobre tiempo, pero sí quería primero hacerlos sensibles, ¿no? De que es un tema que va creciendo, que no basta tener un plan de crisis o un plan de ciberseguridad si no tenemos el elemento de comunicación estratégica, que es una herramienta hoy necesaria para el impacto mayúsculo o de mayor envergadura que yo le veo a un ataque cibernético, que es la reputación. Podremos pagar, podemos tener después antivirus, protocolos de ciberseguridad, pero no sé si podamos tener la confianza de las personas. Muchísimas gracias. Y si quieren vamos a las preguntas o no sé si habrá Carlos, muchas gracias. Soy Carlos Chalico. ¿Cómo estás? Hola, Qué gusto Carlos. verte. Quiero ofrecerte una disculpa y también al resto de los asistentes por haber llegado tarde a la sesión. Lo primero que tenía que hacer es presentarte. Tengo por aquí tu currículum. ¿Me dejas leerlo muy brevemente? Quiero delante de toda la audiencia, darle las gracias a un especialista en cooperación internacional con más de 13 años de experiencia en la gestión de programas en diferentes áreas, que
traen en conjunto derecho, aplicación de la ley, ciberseguridad, prevención del lavado de dinero y ciberdelincuencia, trabajando en diferentes mercados y con diferentes clientes. Te aprecio muchísimo la presentación. La verdad es que ha estado súper interesante y tenemos varias preguntas. Si me dejas contarte, la primera que tenemos dice, ¿cuál es el protocolo ante una vulneración? Sabemos que las instituciones de gobierno no llevan a cabo los protocolos ni dan parte a la institución correspondiente. ¿Qué porcentaje de usuarios los llevan de manera correcta para tener datos precisos de ataques y formas de protección? Yo resumiría la pregunta en cuáles son los protocolos que se siguen ante una vulneración y qué tan común es que se sigan tal cual fueron diseñados. Mira, yo te diría que de manera general no seguimos protocolos. Hay ya, por aquí lo ponía, déjenme, me regreso. Este es los pasos básicos en una situación de ataque cibernético que se usan la mayoría de las firmas, la mayoría de los especialistas, ¿no? Son diferentes procesos en el cual lo primero que se hace es el tema del aislamiento del sistema afectado a efecto de tratar de que no haya más información que sea sustraída. Y hay además diferentes proveedores te van a dar diferentes soluciones en esta situación. Lo más importante, y un poco rescatando también de la parte de la pregunta, es al no tener protocolos, no solamente en las instituciones públicas, sino también las privadas, hoy no sabemos cuál es la dimensión de ataques. Al menos en México, yo te diría, ¿no? Y acá igual, ¿eh? Hay mucha Ni te preocupes, tienes toda la razón. Estoy en Canadá y tienes razón, es así. Creo que te perdimos. ¿Sigues por ahí? También tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también tenemos a el Banco de México, o sea, hay una diversidad de fuentes y no tenemos sistematizado. Y dos, al no tener protocolos, tampoco podemos identificar o hacer un ejercicio de investigación ya criminal, de investigación penal, porque desafortunadamente nuestras autoridades tampoco están todavía capacitadas, ¿no? Falta mucho desarrollo de capacitación, tanto técnico como tecnológico, para atender estas situaciones. Entonces, cuando a mí el especialista en ciberseguridad ya de la parte técnica me dice, me siento además yo frustrado, creo que esa era la palabra que él buscaba, porque las organizaciones no entienden que es medular la ciberseguridad para poder desde nuestra trinchera al menos tratar de no ser víctimas, porque una vez que eres víctima, Claro. la mayoría de nuestros países no hay capacidad de resarcir ese daño que te hicieron. La información se va a ir, la información se va a vender en la dark o en la deep web. Incluso los países con mejores capacidades les cuesta muchísimo trabajo dar seguimiento a esos criminales porque estos son delitos transnacionales. Esto Sí. es, se puede planear en un lado, se puede ejecutar el otro, el que hace el malware está en un tercero y muchas veces en esos en países en donde no hay una comunicación en materia de procuración de justicia o temas de investigaciones penales, ¿no? Entonces, ahí es la parte medular, ¿no? Que yo reitero, porque además yo cuando lo vi este tema de la comunicación estratégica dije, cierto, podemos hacer todo este protocolo que le estoy mostrando en la pantalla, pero que será para efecto interno de la empresa, pero la empresa ya fue afectada en lo externo. ¿Cómo recupero esos clientes? Sí, Y claro. creo que la comunicación es un elemento importante. Sí, no tienes toda la razón y como bien lo planteas, es un problema que se está presentando en varios países. Yo, como te contaba, estoy basado en Canadá y muchos de los problemas que presentas se reflejan también en Norteamérica. No es un caso exclusivo de Latinoamérica. Oye, te mandan saludos de Michoacán y preguntan si la presentación se va a compartir. Lo que Mayra nos está compartiendo por ahí en el chat es que esta exposición va a quedar grabada en la página del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Entonces ahí pueden visitar y tener acceso a este y a otros materiales. Hay otra pregunta que me parece muy interesante, Carlos, que dice, ¿cómo se puede reaccionar en un evento en el que la información ha sido vendida a la competencia? Mira, ahí depende, tendríamos que ver cuál es tu sector, cuál es el tipo de información, eres empresa, eres sector
público. Pero de entrada, entre los elementos más importantes es no otorgar este pago que generalmente se solicita en criptoactivos. Porque una, no es seguro que te van a devolver la información. Y dos, es muy probable que además esa información ya esté en la Dark o en la Deep Web, ¿no? Sí. Que se esté vendiendo. Entonces, yo por otro lado te diría, estás financiando esa actividad, porque la ganancia de la organización es doble. Lo que va a obtener por tu información, por estos medios ilícitos, ¿no? Y además, lo que tú vas a proporcionar en pago. Que generalmente una vez que se paga, la verdad es que se va. Sí. Ese sería, yo te diría, el paso más importante y que muchas veces, a mí me ha tocado en algunos eventos, el cliente lo que quiere es que se pague, ¿no? Porque tiene esa esperanza. Pero ya tu información, que ojo, una información que debe haber sido, debe ser, que debe de gozar de integridad. Nadie más más que los autorizados debieron manipularla, ¿no? ¿Te la van a regresar manipulada o no? ¿No? Ya no sé si sea información útil para tu empresa. Entonces, el protocolo, digo, entiendo que ellos quieren una serie de pasos, pero aquí sí tendríamos que ver cuál es tu empresa, tu sector, etcétera. Pero lo más importante es no pagar porque hacemos este financiamiento que, ojo, en algún momento, ya Gafi lo está observando. Gafi es la autoridad, bueno, el organismo internacional que promueve estándares en materia de lavado de dinero, ¿no? Esto ya está en el ojo del análisis de estos organismos y en algún momento en nuestros países van a decir, oye, si pagas, tú estás financiando y estás lavando dinero, ¿no? Y entonces Exacto. es la sanción a Por el través pago. del lavado de dinero por el pago. Claro. Exactamente. Y de hecho ya hay algunos países en los que el pago del rescate se considera ilegal. Y si me dejas agregar a lo que explicabas, Carlos, a mí me parece que también en el caso de que tu información esté en manos de la competencia, como tú bien lo explicabas, tendría que analizarse el caso, ¿no? Y a lo mejor ver si vía protección de propiedad intelectual puedes proceder de alguna forma contra tu competidor por haber tenido acceso de manera ilegítima a información que no debían de tener en sus manos, ¿no? Yo creo que hay temas que se tendrían que ver por separado. Por un lado, cómo es que la información salió de tu compañía para caer en la competencia y eso te toca a ti resolver y cerrar lo que tengas que cerrar. Y por otro lado, si hay alguna compensación que debas de buscar por ese daño que te está causando el que la información esté en manos de tu competencia, habría que ver cómo podría tipificarse eso de tal suerte que pueda perseguirse de alguna forma en particular, ¿no? Oye, Coincido, ¿qué, Tocayo, coincido. muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Oye, ¿qué tan efectivo es practicar, ejecutar simulacros o lo que se llama tabletop exercises cuando tiene que ver con este tipo de eventos? Yo sí lo promuevo, ¿eh? Fíjate que yo sí Ujú. lo promuevo porque nos pone en una situación, si bien seguramente muchas personas no lo toman con la seriedad que sea posible, sí nos ponen en situaciones que nos permiten al menos establecer los mínimos de cómo van a actuar las diferentes áreas. Y Claro, eso creo que es importante. Y cada vez más tener la inclusión de los liderazgos. Estos simulacros deberían estar siempre con presencia y con participación de los liderazgos, para que sepamos de qué estamos haciendo y por qué es relevante. O sea, la verdad es que si el World Economic Forum tendrá razón en algunos años, imagínense el nivel de ataque cibernético que vamos a tener, ¿no? En donde la tecnología había sido la herramienta que nos permitía ser resilientes ante cualquier situación, y ahora la tecnología que nos permite salir avante nos está colapsando nuestras operaciones. Entonces, sí es clave que en la medida de lo posible, y estoy seguro que las y los colegas que han estado participando en todos estos festivales, les damos a cada una de ustedes algunos elementos mínimos y que en conjunto puedan ir con los líderes y digan, por esta razón es importante tener en los más altos niveles el componente de ciberseguridad, en los boards, claro, ¿no? En donde se toman las decisiones, la importancia, por esos tres elementos que les decía, es claro, global, es multidimensional y esto va al alza. claro.
Claro, y lo último que quieres hacer cuando estás enfrentando un evento de esta naturaleza es ponerte a buscar quién te va a ayudar y cómo tienes que reaccionar y qué tienes que hacer. Y es por eso que tienes que simular, como pasa en un simulacro de terremoto o pasa en un simulacro de desastre, qué es lo que vas a hacer si es que alguna de estas circunstancias se presentan. Oye, estamos ya en tiempo, Tocayo. Te quiero dar otra vez las gracias por una exposición tan interesante, que aunque llegué tarde, afortunadamente no me perdí mucho. Te quiero ofrecer otra vez una disculpa por no haber llegado a tiempo para presentarte, pero te quiero decir una vez más que he disfrutado muchísimo el contenido. Yo le quiero ofrecer a todos, el Tocayo ya nos dio sus datos de contacto. Si puedes regresar rápidamente a la última diapositiva, Tocayo. Están por ahí los datos para que lo puedan contactar si alguien quiere continuar la conversación. Y quisiera nada más, Tocayo, darte la oportunidad de extender un último mensaje para nuestros visitantes, para quienes atienden la conferencia. ¿Y algo más que quieras decir para cerrar? Muchísimas gracias. Primero, no te preocupes, además por la tardanza, ya sabes que luego las agendas se complican. Pero te agradezco que además te hayas conectado. Un gusto además de conocerte. Ya nos estaremos contactando además en lo individual. Y por ahí en LinkedIn me pueden encontrar todas y todos. Y si no, con los organizadores, pedir mis datos. Uno, un par de temas muy rápido que quiero puntualizar. Uno, la ciberseguridad no es tema exclusivo de las áreas de IT, ¿no? Hoy tenemos que trabajar sobre una lógica multidisciplinaria e interdisciplinaria dentro de la empresa, dentro de la organización pública y también dentro de la casa. Es algo que también, va en todos los niveles. Al menos en el escenario, en el contexto que hoy tenemos a nivel internacional y obviamente nacional, la ciberseguridad puede ser al menos la herramienta por excelencia que evita que seas víctima, y de ahí ciertas consecuencias que ya hemos hablado, y por ahí tenemos que apuntar y ponerlo al más alto nivel. Y finalmente, tenemos que entender que la ciberseguridad es un proceso de maduración. O sea, no es un antivirus solamente que se le ponen a tus sistemas. Es procesos que tienen que ir madurando sobre fenómenos que además evolucionan de manera muy rápida. Les reitero, a ChatGPT, esto que conocemos como ChatGPT, pues ya es prácticamente obsoleto, ¿no? Hoy tenemos que hablar, o ya estaremos hablando, de agentes cognitivos autómatas, que es el espacio o el nivel más alto de la inteligencia artificial, y que, en resumidas cuentas, por ejemplo, solamente obedecerán órdenes. Así que esto evoluciona, ¿no? Y con esto tenemos que evolucionar también nuestros procesos internos. Ya sea que a través de una firma lo tenemos, a través de protocolos, a través de herramientas mínimas que ponemos a disposición a través de estos eventos, que creo que debemos de felicitar a las y los organizadores, por aquí va Mayra, ¿no? Pero a todas los que participan, y yo me quedaría con esos mensajes. Mil gracias, Tocayo. Oye, entonces nada más confirmando, Carlos Hernández Vázquez es como te podemos encontrar en LinkedIn. Perfecto. Así es. Muchas gracias. Y nada más extendiendo tu agradecimiento a todos los que se conectaron el día de hoy y al Congreso, al festival, por habernos organizado este evento y más presentaciones que todavía faltan, porque esta no es la última, afortunadamente. Mayra, veo que estás por ahí conectada. ¿Hay algo más que tú quieras agregar antes de que despidamos a todos hoy? No, muchísimas gracias, muchas gracias. Gusto en saludos, creo que me veo medio rara. No te preocupes, te ves bien. Muchas gracias por su participación a ambos. Les agradezco muchísimo su tiempo y muy interesante, Carlos, toda la experiencia que nos acabas de compartir. Y bueno, pues bienvenidos a su Festival de Ciberseguridad para América Latina. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mayra. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Un abrazo a los dos. Un gusto. Desde Canadá. Hasta luego. Frío todavía, ¿no, Tocayo? Se está empezando a poner frío. Ha sido un año interesante. El verano no estuvo tan caliente como otros años y se me hace que el invierno va a estar divertido. Ya te contaré. Cuídate mucho también. Híjole. Abrazo. Bye. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Todas
Toda la información en festivalciberlatam.org.